Mi abuelo metió a una mujer y su hijo a la casa, pero esta mujer en secreto maltrataba a mi abuela. Sin embargo, hay un secreto que mi abuelo revela justo antes de morir. Esto es algo que ha estado rondando en mi cabeza desde hace años, pero solo recientemente me siento preparado para contarlo. Es una historia compleja y dolorosa sobre mi familia, una de esas que nunca imaginas que podrían pasarle a alguien cercano. Quiero desahogarme y, al mismo tiempo, escuchar opiniones externas porque, honestamente, siento que no sé qué pensar. Mis abuelos, a quienes llamaré don Emilio y doña Teresa, han estado juntos toda su vida. Mi abuelo siempre fue un hombre trabajador, disciplinado y autoritario. Mi abuela, en cambio, es dulce, callada y de esas personas que nunca quieren problemas. Tuvieron 2 hijos varones, mi papá, al que llamaré Luis, y mi tío, a quien llamaré Ernesto. Ambos hicieron sus vidas lejos de la casa familiar, aunque siempre estuvieron pendientes de mis abuelos. Hace unos 15 años, cuando yo aún era niño, ocurrió algo que en su momento me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Una mujer apareció en la vida de mis abuelos, junto con su hijo, que en ese entonces tendría unos 10 años. Mi abuelo dijo que se trataba de una madre soltera a la que había decidido ayudar porque estaban pasando por muchas dificultades económicas. Le dio una habitación en la casa, le consiguió trabajo a la mujer y se encargó de que el niño pudiera ir a la escuela. Mi familia, especialmente mi papá y mi tío, no estuvieron muy de acuerdo al principio, pero como mi abuelo siempre fue una figura de autoridad incuestionable, nadie se atrevió a objetar demasiado. Al principio, todo parecía una buena acción de mi abuelo, ayudar a una madre soltera y a su hijo a salir adelante. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mi abuelo dedicaba demasiado tiempo a esta mujer y su hijo. Les construyó una habitación más grande y comenzó a llevarlos a reuniones familiares como si fueran parte del núcleo familiar. Mi abuela, en cambio, parecía ir desapareciendo poco a poco del centro de las dinámicas. Incluso dejó de dormir en su habitación porque mi abuelo decidió compartirla con esta mujer, a quien llamaré Ana. Lo que más me dolió, ya cuando fui lo suficientemente grande para entenderlo, fue darme cuenta de cómo mi abuela parecía aceptar todo esto sin quejarse. Cuando le preguntábamos cómo se sentía, solo decía que no había problema, que lo importante era que la casa estuviera en paz. Pero esa paz era una mentira. Con el tiempo, notamos que doña Teresa lucía cada vez más apagada. Se volvió más callada, más tímida. Mi papá y mi tío empezaron a visitarla más seguido, pero ella siempre decía que estaba bien. Sin embargo, un día escuché accidentalmente una conversación entre ellos. Mi tío le contó a mi papá que sospechaba que Ana maltrataba a mi abuela. Decía que había notado moretones en sus brazos y que ella se excusaba diciendo que eran caídas. También decía que Ana se ponía agresiva cuando mi abuelo no estaba y que nadie en la casa quería hablar de lo que realmente pasaba. A partir de ahí, las tensiones en la familia comenzaron a crecer. Mi abuelo seguía comportándose como si todo estuviera normal, mientras mi abuela se volvía una sombra en su propia casa. Nadie sabía cómo enfrentar la situación. Hace 5 años, mi abuelo enfermó gravemente. Mi papá decidió hacerse cargo de él, y mi tío se mudó a la casa familiar para apoyar a mi abuela y mantener las cosas en orden. Fue en ese tiempo cuando los secretos comenzaron a salir a la luz, y la verdad sobre Ana y su hijo empezó a desenredarse. Mi abuelo falleció poco después, pero antes de morir, le confesó algo a mi papá que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Ese secreto nos obligó a tomar decisiones difíciles y a enfrentar una verdad que nadie quería aceptar. Actualización 1. Como mencioné antes, hace 5 años mi abuelo enfermó gravemente. Fue diagnosticado con una enfermedad terminal y, aunque al principio parecía fuerte, la enfermedad lo fue debilitando rápidamente. Mi papá, Luis, asumió la responsabilidad de cuidarlo en sus últimos meses de vida, mientras que mi tío, Ernesto, se mudó a la casa familiar para cuidar a mi abuela, doña Teresa, y ayudar con la situación en general. Ana y su hijo seguían viviendo en la casa, y aunque las cosas eran tensas, todos intentaban mantener la calma por el bien de mi abuelo. La enfermedad lo cambió mucho. Pasó de ser un hombre autoritario y orgulloso a alguien más introspectivo y, diría yo, arrepentido.
Durante las noches, cuando mi papá estaba con él, solía hablar de su vida y de decisiones que ahora veía como errores. Fue en una de esas noches cuando le confesó a mi papá algo que lo dejó completamente desconcertado. Mi abuelo le dijo que Ana, la mujer que había vivido con ellos durante más de una década, no era solo alguien a quien había decidido ayudar. Había tenido una relación con ella durante años, casi desde que llegó a la casa, y el hijo de Ana, a quien llamaré Daniel, era en realidad su hijo biológico. Mi papá quedó en shock. Siempre había sospechado que la relación entre mi abuelo y Ana no era completamente inocente, pero jamás imaginó que Daniel fuera su hermano biológico. Esto significaba que, técnicamente, Daniel era parte de la familia y, por ende, tenía derechos legales y morales sobre la herencia. Pero eso no fue lo único que mi abuelo confesó. Le pidió a mi papá que, una vez que él falleciera, se asegurara de que Daniel estuviera bien. Le suplicó que no lo dejara desamparado, que no era culpa suya haber nacido en medio de una situación tan complicada. Mi papá no supo qué responder. Por un lado, quería cumplir el último deseo de su padre, pero por otro, estaba consciente de todo lo que Ana había hecho sufrir a mi abuela. Esa confesión lo dejó lleno de dudas. ¿Debería tratar a Daniel como un hermano? ¿Cómo manejarlo sin poner en riesgo el bienestar de mi abuela? ¿Y qué hacer con Ana, quien seguía siendo un problema evidente en la casa? Poco después de esta conversación, mi abuelo falleció. Fue un momento difícil para todos, pero también marcó el inicio de una serie de tensiones que estaban a punto de explotar. En el velorio, Ana tuvo el descaro de comportarse como si fuera la viuda. Se mantuvo cerca del féretro todo el tiempo, ignorando por completo a mi abuela. Incluso llegó a discutir con algunos familiares que le pidieron que se apartara y respetara el espacio de doña Teresa. Fue un espectáculo desagradable que solo confirmó lo tóxica que era esta mujer. Después del funeral, mi papá decidió intentar cumplir la última voluntad de mi abuelo, pero lo hizo con una condición: Ana no podía seguir maltratando a mi abuela. Esto llevó a un enfrentamiento directo que terminó siendo el punto de quiebre. Actualización 2. Después del funeral de mi abuelo, las tensiones en la casa se hicieron casi insoportables. Ana seguía comportándose como si fuera dueña de la casa. Aunque técnicamente mi abuelo nunca puso la propiedad a su nombre, ella actuaba como si tuviera derecho a todo, incluida la habitación principal, que había compartido con él durante años. Mi abuela seguía en su papel de silencio y sumisión, sin quejarse ni pedir nada, pero mi papá y mi tío sabían que la situación no podía seguir así. Mi papá trató de cumplir el último deseo de mi abuelo y quiso buscar una solución que protegiera tanto a mi abuela como a Daniel, el hijo de Ana. Había algo de compasión en él hacia Daniel, ya que el chico no tenía la culpa de las decisiones de los adultos. Sin embargo, Ana hacía que fuera imposible pensar en cualquier solución razonable. Su actitud arrogante y su constante desprecio hacia mi abuela terminaron siendo la gota que colmó el vaso. Un día, mi papá decidió pasar por la casa de mi abuela sin avisar, algo que rara vez hacía porque confiaba en que mi tío estaba al pendiente. Cuando llegó, escuchó gritos desde la entrada. Al entrar, encontró a Ana golpeando a mi abuela en la cocina mientras le gritaba cosas horribles. Mi abuela estaba en el suelo, intentando protegerse, pero no podía defenderse. Mi papá perdió el control. Nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Se abalanzó sobre Ana y la apartó de mi abuela con tanta fuerza que Ana cayó al suelo. Ella comenzó a gritar que nadie tenía derecho a tratarla así, pero mi papá no le dio tiempo de seguir. Le exigió que tomara sus cosas y se largara de la casa inmediatamente. Ana, por supuesto, no se iba a ir sin pelear. Se puso a gritar que tenía derechos, que había vivido allí durante años, y que no podían echarla porque esa casa también le pertenecía. Mi papá, fuera de sí, le dejó claro que no le pertenecía nada y que ya había soportado suficiente. Mi tío, que llegó en medio de la discusión, apoyó a mi papá y entre los dos lograron que Ana saliera de la casa esa misma noche. Lo que no esperábamos era que Ana intentara volver. Al día siguiente, regresó con Daniel y con amenazas de que llamaría a un abogado para reclamar lo que supuestamente le correspondía. También intentó entrar a la casa a la fuerza en varias ocasiones.
Incluso llegó a dañar la puerta principal y a asustar a mi abuela. Fue en ese momento cuando mi papá decidió que era hora de llamar a la policía. Con ayuda legal, lograron obtener una orden de restricción contra Ana. Sin embargo, esto no detuvo sus intentos de intimidarnos. Aunque se mantuvo físicamente alejada de la casa, comenzó a enviar mensajes amenazantes a mi papá y a mi tío, diciendo que demandaría por herencia y que Daniel tenía derecho a una parte de todo. La situación era cada vez más tensa, y aunque todos sentíamos algo de compasión por Daniel, no sabíamos cómo manejarlo sin permitir que Ana siguiera abusando de mi abuela. A pesar de todo esto, mi abuela empezó a mostrarse un poco más tranquila. Por primera vez en años, podía dormir sin el miedo constante de ser maltratada. Mi tío decidió mudarse definitivamente con ella, llevando a su familia, para asegurarse de que nunca estuviera sola. La casa empezó a recuperar algo de paz, aunque las amenazas de Ana seguían siendo una sombra sobre nosotros. Actualización 3. Después de ser expulsada, Ana cumplió con sus amenazas y comenzó a buscar formas de presionar legalmente a mi familia. Contrató a un abogado y nos envió una notificación en la que alegaba que su hijo, Daniel, tenía derecho a la herencia de mi abuelo, ya que él era su padre biológico. Esto no solo reabrió heridas emocionales, sino que también generó un ambiente de incertidumbre, porque nadie en la familia sabía a ciencia cierta cómo proceder. Por un lado, mi papá quería ser justo con Daniel. Aunque Ana había sido una persona tóxica y abusiva, él entendía que Daniel no tenía la culpa de nada. Era solo un joven atrapado en una situación que no pidió. Por otro lado, mi abuela estaba aterrorizada ante la idea de que Ana pudiera encontrar una forma de regresar a la casa o de quitarle algo. Mi papá y mi tío consultaron con un abogado, quien les explicó que para que Daniel pudiera reclamar cualquier derecho, primero necesitaría demostrar que realmente era hijo biológico de mi abuelo. Esto significaba que la única forma de avanzar sería realizar una prueba de ADN. La decisión fue difícil porque abrir ese tema significaba enfrentar una verdad que, hasta ahora, solo existía como una confesión en el hecho de muerte de mi abuelo. Después de debatirlo mucho, mi papá y mi tío decidieron que era mejor enfrentar la situación de una vez por todas. Se contactaron con Ana y le ofrecieron realizar la prueba de ADN. Aunque Ana aceptó rápidamente, no fue porque quisiera cerrar el capítulo, sino porque estaba convencida de que eso fortalecería su caso. El proceso fue tenso. La muestra de ADN de mi abuelo ya no existía, así que tuvieron que recurrir a las muestras de mi papá y mi tío como sus hijos legítimos. Daniel también proporcionó su muestra. Durante las semanas que tardaron los resultados, la familia vivió en un estado constante de ansiedad. Mi abuela apenas hablaba del tema, pero era evidente que le preocupaba perder la tranquilidad que tanto le había costado recuperar. Finalmente, los resultados llegaron, y la verdad quedó al descubierto: Daniel era efectivamente hijo biológico de mi abuelo. Esto significaba que legalmente era nuestro tío, aunque emocionalmente no sabíamos cómo manejarlo. El abogado nos explicó que Daniel tenía ciertos derechos sobre la herencia, pero no tantos como Ana había esperado. Como mi abuelo nunca dejó un testamento formal, la casa y sus bienes pasaron directamente a mi abuela, como cónyuge legal. Esto significaba que Daniel podía reclamar una parte del dinero, pero no la propiedad en sí. Ana estaba furiosa, y aunque no lo dijo abiertamente, era evidente que esperaba algo mucho mayor para ella misma. Aquí fue donde mi papá y mi tío tomaron una decisión difícil pero necesaria. Aunque legalmente no estaban obligados, acordaron abrir una cuenta para Daniel y depositar una cantidad razonable de dinero para su futuro, asegurándose de que no quedara desamparado. Sin embargo, dejaron claro que Ana no tendría acceso a ese dinero. Esto fue un alivio para todos porque sabíamos que Daniel no era el problema, sino su madre. Desde entonces, Daniel ha mantenido contacto ocasional con mi papá y mi tío. No diré que ahora somos una familia feliz y unida, porque la verdad es que la relación es complicada. A pesar de todo, parece ser un buen chico que solo quiere una oportunidad para salir adelante, y mi papá está decidido a apoyarlo de manera limitada, pero sin permitir que Ana vuelva a interferir en nuestras vidas. Actualización final. A pesar de que mi papá y mi tío habían acordado crear un fondo para Daniel,
Ana seguía buscando formas de sacar provecho de la situación. Empezó a hacer amenazas más agresivas, diciendo que tenía derecho a la casa porque había vivido allí durante años y que merecía una compensación. Incluso llegó a alegar que había contribuido económicamente al mantenimiento del hogar, algo que era completamente falso, ya que todo lo que tuvo fue proporcionado por mi abuelo. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Ana intentó ingresar nuevamente a la casa. Una tarde, mientras mi abuela estaba sola, mi tío había salido con su familia, Ana apareció con 2 hombres desconocidos y trató de forzar la entrada. Mi abuela, asustada, llamó a mi tío y, afortunadamente, él llegó antes de que las cosas se salieran de control. Ana gritaba que esa casa también era suya y que no la podían echar. Mi tío no perdió la calma, pero llamó a la policía de inmediato. Cuando los oficiales llegaron, Ana intentó presentar la situación como un conflicto familiar, diciendo que había sido despojada injustamente. Sin embargo, mi tío tenía todos los documentos legales que probaban que la casa pertenecía a mi abuela y que Ana no tenía ningún derecho sobre ella. Además, la orden de restricción que habíamos obtenido anteriormente estaba todavía vigente, lo que hizo que la policía la retirara del lugar. Después de este incidente, mi papá y mi tío decidieron que era momento de tomar medidas más contundentes. Consultaron nuevamente con su abogado y, con su ayuda, presentaron una denuncia formal contra Ana por violación de la orden de restricción y por intento de allanamiento de morada. Esto marcó un punto de inflexión porque, hasta entonces, habíamos intentado manejar la situación de manera más conciliadora. Aunque Ana intentó contraatacar legalmente, sus demandas no prosperaron. La falta de pruebas sobre sus supuestas contribuciones económicas y los antecedentes de abuso hacia mi abuela hicieron que el juez desestimara sus reclamaciones. Además, quedó claro que cualquier herencia que Daniel pudiera recibir sería manejada exclusivamente por él, sin que Ana tuviera acceso a ella. Después de ese juicio, Ana pareció finalmente darse por vencida. Dejamos de recibir amenazas y, aunque sigue viviendo en la misma ciudad, no hemos tenido más contacto directo con ella. Por su parte, Daniel, ahora que es mayor de edad, se ha distanciado de su madre. Mi papá y mi tío todavía mantienen una relación cordial con él, pero es evidente que trata de mantenerse al margen de todo este drama familiar. Mi abuela, doña Teresa, por fin está en paz. Vive con mi tío y su familia, rodeada de amor y cuidado. Aunque nunca hablaba mucho de lo que pasó, se nota que ahora puede respirar con tranquilidad. A veces pienso en lo fuerte que tuvo que ser para soportar todo lo que vivió y sigo admirándola profundamente.